Hola y bienvenidos a Sonoteca, el podcast donde exploramos las historias ocultas en los lugares que nos rodean. Hoy viajamos a Andalucía, al corazón palpitante de la campiña de Jaén. Nos detenemos en un lugar que a primera vista podría parecer uno más en el inmenso mar de olivos, pero que guarda en su interior un tesoro de leyenda, un castillo de caballeros y un espíritu indomable. Hablamos de Torredonjimeno, un lugar que es mucho más que un pueblo. Es una encrucijada de caminos, un nexo entre la capital y la campiña cordobesa. Suena estratégico, ¿verdad? Sí, pues lo es. Apenas 17 kilómetros lo separan de Jaén. Está perfectamente comunicado por carreteras que lo unen con Córdoba, con Martos, con Arjona. Es el centro de una red de pueblos que vibran a un ritmo similar. Son Chamilena, Martos, Torre del Campo. Todos están a un tiro de piedra. El municipio en sí es grande, con unos 157 kilómetros cuadrados de extensión. Pero aquí viene un dato que nos da una pista importante. El pueblo, el casco urbano, ocupa apenas un 1,5% de todo ese terreno. El resto, como se pueden imaginar, es un paisaje eminentemente agrícola. El olivar es el rey indiscutible. Sus habitantes, los tosirianos, llevan un nombre que evoca un pasado remoto, un pasado romano. Deriva de antiguo topónimo, Tosiria. Hoy son poco más de 13.200. Y la gran mayoría vive en el núcleo urbano. Apenas 34 personas viven diseminadas por el campo. Pero detrás de estas cifras se esconde una realidad que preocupa. Una realidad que comparte con muchos otros lugares de nuestro país. La población envejece y disminuye. La edad media es de casi 45 años. Más de una quinta parte de la población tiene más de 65. En la última década han perdido más del 5% de sus habitantes. Aquí surge la gran pregunta, la paradoja de Torredonjimeno. ¿Cómo es posible que un lugar tan bien situado, tan conectado, sufra este declive? La proximidad a la capital, Jaén, parece ser un arma de doble filo. Más que un motor de crecimiento, actúa como un imán. Atrae y drena el talento joven, el capital humano. La economía local, tan ligada al olivo, quizás no ofrece la diversidad de oportunidades que buscan las nuevas generaciones. Pero no crean que se rinden. El ayuntamiento ha hecho una apuesta audaz, adquiriendo nuevo suelo industrial. Es una respuesta directa a este desafío, una lucha consciente por diversificar su economía, por crear empleo y por revertir esa tendencia. Porque para entender el presente y el futuro de Torredonjimeno, primero hay que viajar muy atrás en el tiempo. La historia aquí no se mide en siglos, se mide en milenios. La presencia humana se remonta al Paleolítico, con herramientas de piedra encontradas en arroyos. Pero fue en la Edad del Cobre, hace 5.000 años, cuando el territorio se colonizó de verdad. Surgieron pequeños poblados fortificados en cerros de fácil defensa pontoreño. Lugares como Piedra de Cuca o Cerro Buitreras. Incluso el lugar donde hoy se asienta el pueblo ya estaba habitado entonces. Tras una crisis, la gente volvió a agruparse en el siglo IX a.C. Vivían en cabañas circulares cerca de lo que hoy son las Atalayuelas. Y luego llegaron los íberos. La tierra, conocida como Tosiria, floreció. Era un territorio dependiente de la gran ciudad ibérica de Tucci, la actual Martos. Nos han dejado figurillas y estelas funerarias que nos hablan de su rica cultura. Con la llegada de Roma, la prosperidad continuó. Surgieron villas rústicas dedicadas a la agricultura, como la del Molino del Cubo. Hay un debate fascinante sobre qué fue exactamente Torredonjimeno en esa época. Algunos historiadores antiguos creían que formó, junto a Martos, la colonia Augusta Gemeia Tuxitana. Otros, más modernos, piensan que esa colonia la formaban Martos y la vecina Chamilena. Sea como fuere, su importancia era innegable. Durante el periodo de Al-Ándalus, el lugar del futuro castillo era solo un pequeño caserío. Fue en el siglo XI
cuando los árabes construyeron allí una fortaleza. Querían proteger a los campesinos de las luchas internas y del avance cristiano. Y aquí la historia da un giro de guión. Llega la Reconquista, con Fernando III, el Santo, al frente. En el año 1225 esa fortaleza islámica pasó a manos del Reino de Castilla. Y con la conquista llegó su nombre actual. Torre Don Jimeno es un nombre compuesto, una crónica en sí mismo. Torre, por la fortaleza que ya existía. Y Don Jimeno, en honor a su primer alcaide cristiano, un caballero aragonés llamado Don Ximeno de Raya. La tradición dice que tomó la plaza un 29 de septiembre de 1229. Poco después, el rey cedió todo el territorio a la orden militar de Calatrava. Tenían la misión de defenderlo y repoblarlo. Torre Don Jimeno se integró en su encomienda. Los caballeros de Calatrava ampliaron el castillo, que se convirtió en el corazón de la nueva villa. Pero crecer no fue fácil. Durante los siglos XIV y XV, Torre Don Jimeno era una zona de frontera. La amenaza constante del reino nazarí de Granada frenó su desarrollo. Para vigilar el territorio, se construyó una red de atalayas, de torres de vigilancia, la Torre de Fuencubierta, la Torre de Benzala o la Torre de Alcázar. Hoy siguen en pie, como testigos de piedra de aquellos tiempos peligrosos. En 1368, las incursiones del rey granadino Mohammad V fueron devastadoras. Hubo que reforzar las defensas, construyendo una muralla y un foso. Todo cambió con la conquista de Granada. El siglo XVI fue una época de expansión y prosperidad. Se construyeron sus iglesias más importantes, Santa María y San Pedro. Diseñó la Plaza Mayor. Y en un gesto de enorme simbolismo, el emperador Carlos V mandó derribar las murallas. Sus piedras se usaron para construir la iglesia de Santa María, un acto que gritaba al mundo que el tiempo de la guerra había terminado. El castillo, ya sin función militar, se convirtió en residencia señorial. Y fue entonces, en 1580, cuando ocurrió otro hecho que marcó su identidad. Una grave epidemia de peste asolaba la villa. Según la tradición, los santos médicos Cosme y Damián intercedieron y libraron a la población. En agradecimiento, fueron nombrados patronos. La historia de Torre Don Jimeno está escrita en sus piedras. El cinturón de atalayas nos habla de la frontera. El castillo imponente del poder de la Orden de Calatrava. Las casas señoriales del auge de una burguesía agrícola. Y esta historia nos lleva a un descubrimiento que parece sacado de una novela. El tesoro visigodo de Torre Don Jimeno, uno de los conjuntos de orfebrería visigoda más importantes de toda España, comparable al famoso tesoro de Guarrazar. Y su descubrimiento fue pura casualidad. Verano de 1926. Un labrador, Francisco Arjona, estaba cavando para plantar olivos. De repente, encontró unas piezas envueltas en yeso. Al principio nadie les dio importancia. El dueño de la finca las despreció. Las joyas acabaron en casa del labrador y sus hijos las usaron como juguetes. Increíble, ¿verdad? No fue hasta 7 años después, en 1933, cuando unos anticuarios las compraron. Y ahí comenzó un viaje tortuoso que provocó su dispersión. Hoy, las piezas originales están repartidas por varios museos. El Arqueológico Nacional de Madrid, el de Cataluña en Barcelona, el de Córdoba. Algunas incluso llegaron al Museo Pushkin de Moscú. El tesoro es una ajuar de iglesia, de un valor incalculable. Está formado por coronas votivas que los reyes y nobles ofrecían a Dios. Las colgaban sobre los altares como símbolo de su fe y para pedir protección. También hay cruces, fíbulas, cadenas, pendientes, todo de una factura exquisita. Algunas piezas tienen inscripciones que nos dan pistas cruciales. Vinculan el tesoro a las santas mártires Justa y Rufina, patronas de Sevilla. Aparecen nombres de los donantes, como Trutila o Constantinus, que quisieron dejar constancia de su piedad. Pero, ¿de dónde venía este tesoro? ¿Y por qué estaba escondido allí? Hay dos grandes hipótesis. La primera
La más tradicional dice que pertenecía a una basílica de Sevilla y que fue escondido a toda prisa para protegerlo de la invasión islámica del año 711. Pero hay otra teoría más reciente. Plantea que el tesoro podría ser de un santuario importante de la propia comarca de Torredonjimeno. El culto a estas santas estaba muy extendido en la Hispania del siglo VII. Punto y estilo es muy parecido al del tesoro de Guarrazar, en Toledo. Esto podría indicar que había talleres y centros de poder religioso muy importantes en esta zona. Ante la imposibilidad de recuperar las piezas originales, el pueblo ha hecho algo brillante. Ha creado un moderno centro de interpretación dentro de su castillo medieval. Allí se exhiben réplicas exactas de todas las piezas conocidas. Por primera vez los visitantes y los propios tosirianos pueden verlo en su conjunto. Apreciar su magnificencia. El centro te sumerge en la cultura visigoda, te cuenta la historia del hallazgo y te permite analizar cada joya. Incluso el suelo es de cristal y puedes ver los restos arqueológicos del castillo bajo tus pies. Torredonjimeno transformó una pérdida en una oportunidad. No vende solo el tesoro, vende la historia del tesoro, un relato que ellos controlan y que resulta fascinante. Y este espíritu de superación se ve también en su economía actual, una economía que se encuentra en una encrucijada. Por un lado, la dependencia tradicional del olivar. Por otro, un esfuerzo consciente por diversificarse. El olivar lo es todo. Estamos en el corazón de la mayor región productora de aceite de oliva del mundo. El paisaje es un mar de olivos. La variedad que reina es la picual, que da aceites de una calidad excepcional. El sector se organiza en cooperativas fuertes como la de San José y empresas familiares con mucha tradición. Pero la industria también busca su sitio. El polígono industrial Mirabueno acoge talleres de todo tipo. Maquinaria agrícola, madera, persianas, pontones. Y aquí viene la gran apuesta de futuro. El ayuntamiento compró los terrenos de una antigua cementera. Más de 166.000 metros cuadrados de suelo industrial. Una inversión enorme para atraer nuevas empresas, nuevos proyectos. Es una carrera contra el tiempo y contra la despoblación. Y junto a la nueva industria sobrevive la artesanía. En Torredonjimeno está la única fundición de campanas que sigue activa en toda Andalucía. Un oficio tradicional que se resiste a desaparecer. Y no podemos olvidar el sector servicios, que muestra un dinamismo sorprendente. El Centro Andaluz de Emprendimiento es un motor de creación de empresas. Ofrece alojamiento gratuito en naves y oficinas a los que empiezan. Y la fórmula funciona. El futuro económico dependerá de esta doble estrategia: modernizar el sector del aceite y a la vez consolidar nuevas actividades. Y todo este esfuerzo se enmarca en un patrimonio monumental que quita el aliento. El centro del pueblo es conjunto histórico, un laberinto de calles estrechas de origen árabe en torno al castillo y la iglesia de Santa María. Y rodeándolo, un trazado más ordenado, más moderno. El castillo es el emblema. Una fortaleza almohade reformada por la Orden de Calatrava. Dentro, un palacio del siglo XVI con un increíble techo de madera policromada . Y como ya hemos visto, hoy es un centro cultural vibrante. El ayuntamiento, en la plaza, es una joya del siglo XVII. Su fachada tiene una espectacular galería con 11 arcos sobre columnas dobles. Recuerda a los palacios italianos del Renacimiento. Y luego están las iglesias. Santa María, de estilo gótico final, construida, como dijimos, con las piedras de la muralla. Sus bóvedas estrelladas son una maravilla. Y la iglesia de San Pedro Apóstol, diseñada por el gran arquitecto Francisco del Castillo. Un templo renacentista de 3 naves separadas por enormes columnas toscanas. Y es también un museo de arte con tallas de gran valor. Este patrimonio está vivo, dialoga entre sí. El castillo nos habla del poder militar, las iglesias del religioso, del religioso, el ayuntamiento del civil. Es un ecosistema cultural que cuenta una historia. Y esa historia se celebra cada año en sus fiestas. La Semana Santa es de interés turístico de Andalucía.
21 pasos procesionan por sus calles. Un museo de arte sacro en movimiento. En junio, la Feria de San Pedro. En septiembre, la romería y las fiestas de la Virgen de Consolación, patrona desde el siglo XV. Y a finales de septiembre, San Cosme y San Damián. Y más recientemente, la fiesta medieval visigoda, que conecta con el tesoro. ¿Y qué sería de las fiestas sin la gastronomía? Una cocina honesta, sabrosa, basada en los productos de la tierra. Tanto negro de manera naturales. Estado que se renuviera en cierrenas. Que xara que conto con romantiera de mi parenda. El aceite de oliva virgen extra es el rey absoluto. La pipirrana, el encebollado de bacalao en Semana Santa, las migas de los aceituneros. La perdiz en escabeche. Y de postre, el dulce más típico, las rosquetas, un bizcocho tierno y esponjoso. Más allá del pueblo, la naturaleza también ofrece sus tesoros. El Parque de las Quebradas, el Cerro de San Cristóbal con sus vistas panorámicas, el paraje del Molino del Cubo con sus saltos de agua, y las lagunas estacionales, un paraíso para las aves acuáticas. Pero la joya de la corona del turismo activo es la Vía Verde del Aceite, el antiguo trazado del tren que unía Jaén con Córdoba. Es la vía verde más larga de Andalucía. Y Torredonjimeno es una parada fundamental en su recorrido. Un túnel iluminado, viaductos de hierro del siglo XIX. Un viaje por el corazón del Mar de Olivos. Esta vía es la columna vertebral que une todo. El patrimonio histórico, el natural y el industrial. Y finalmente, no podemos irnos sin hablar de su gente, de las figuras ilustres que ha dado esta tierra. Y aquí la diversidad es asombrosa. Desde un conquistador del siglo XVI, Diego de Nicuesa, que fundó una de las primeras ciudades europeas en América, hasta un científico de vanguardia, José López Barneo, pionero mundial en la terapia con células madre, o un pintor surrealista, Mies Liebana, fundador del influyente grupo Cántico Pontificio, o uno de los actores más queridos de España, Rafael Álvarez, el Brujo, o una joven poeta que ha ganado el Premio Nacional, María Elena Higueruelo. Esta heterogeneidad es la prueba definitiva. Torredonjimeno no es solo un pueblo de la campiña. Es una cuna de talentos, un lugar con un sustrato cultural y humano increíblemente dinámico. Así que, la próxima vez que piensen en Jaén y su Mar de Olivos, recuerden Torredonjimeno, una ciudad en una encrucijada, luchando por su futuro, pero con la fuerza de un legado milenario. Un lugar donde la historia de un tesoro perdido se convirtió en el motor de su presente, y donde cada piedra, cada fiesta y cada olivo tienen una historia que contar. Hasta la próxima en Sonoteca. Da Estadio Nummer 10